Bien, en esta noche de domingo vamos a estar analizando un poco el mensaje del presidente. Ha dicho varias cosas el día 6 de agosto a propósito de el festejo a Bolivia. Esta noche hemos invitado a Gustavo Torrico. Gustavo, buenas noches, gusto tenerlo acá. Un gusto, un saludo a toda la audiencia que nos ve a esta hora de la noche y a Manuel que comparte con nosotros la mesa. Manuel, buenas noches. Manuel Morales nos acompaña. Gracias, muy contento de estar en el programa y de aportar con análisis que espero que sea lo más profundo posible. A ver, vamos a, en líneas generales, ¿cómo has advertido, cómo has percibido, cuál ha sido tu percepción del discurso del presidente Morales? Si generalizamos el discurso del presidente, deberíamos ver que fue un discurso bastante compacto, ¿no? En el tiempo, 1 hora y 15 minutos más o menos, que además trató de resumir todo lo que se había hecho hasta hoy, yo creo que en 3 partes muy claras, ¿no? Demostrarnos el país que habíamos heredado cuando fuimos gobierno en el 2006, un país del pasado, si se quiere, el país actual que tenemos y una visión de lo que deberíamos tener el 2025. Entonces, esa visión separada en estos 3 ámbitos nos dio un panorama completo, comparativo sobre todo, de cómo estamos hoy, cómo estuvimos ayer y cómo podríamos estar mañana. Creo que ahí es un discurso bastante ya más ligado a lo estadista de nuestro presidente, ¿no? Bastante político, obviamente. No se abstrayó tampoco de hacer unas propuestas que en esta época suena a campaña, a oferta, la oferta electoral. ¿No? Sí, pero es innegable que todo lo que los políticos hacen o hacemos durante todo el transcurso de nuestros días, ¿no? Es así. Es que a mí me llama la atención cuando alguien dice, están haciendo campaña. Oye, un político hace campaña todos los días, porque estás promocionando tu idea política, tu visión política, o tu persona a la final como político, todos los días. Que en época que hay elecciones, como convocadas unas elecciones, que suene a oferta electoral es otra cosa, pero el político que se duerme es igual que el camaleón, pues se lo lleva a la corriente y ahí hay varios. Manuel, ¿cómo has visto, a ver, de manera general, una pincelada de lo que has sentido del discurso del presidente Evo Morales? Bueno, creo que él ha ratificado lo que viene haciendo, ¿no? Ha hecho evidentemente algunas propuestas, como se dijo, entre un marco electoral, pero en el fondo él ratifica las líneas del gobierno. Yo no veo que vaya a haber cambios dramáticos ni drásticos en la próxima gestión, ¿no? Lo que él ha hablado, lo que él ha anunciado, tiene que ver mucho con una continuidad de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que el presidente no va a lograr romper el esquema, ¿no?, en el que viene trabajando. Tampoco creo que tenga un nuevo proyecto de país que ofrecernos, ni tampoco de realizar lo que él ha venido anunciando, ¿no?, como un cambio profundo, radical. Es más, si analizamos la situación del país, vamos a ver que lo que el presidente Evo ha hecho es un buen gatopardismo, se llama, ¿no? El gatopardismo es una frase, ¿no?, una metáfora, que señala que para no cambiar nada es preciso cambiarlo todo. Entonces, evidentemente, es un gobierno que ha hecho varios cambios, pero como no se está cambiando las cosas estructurales, las cosas de fondo, vamos a darnos cuenta que el discurso va a ser incompleto, va a ser vacío, va a tener un sesgo, ¿no? Así lo has sentido tú. Por supuesto, es parte del proceso que estamos viviendo. Se habla de grandes transformaciones. Vamos a ver que las medidas que se adoptan no resuelven los grandes problemas que tiene el país. Se habla de algunos cambios, pero hay datos, hay informaciones de la realidad nacional que nos muestran que el país está avanzando en una dirección contraria. Vamos a poder hablar del famoso antiimperialismo del presidente, su famoso anticapitalismo, las supuestas medidas que está tomando el sector a favor de los sectores populares. Vamos a ver que este es un gobierno
y se lo puede demostrar en este programa, que es profundamente antiindígena y que en el fondo lo que se ha hecho es traicionar y perder el proyecto indígena popular. Un claro ejemplo, que seguro más adelante lo voy a poder mencionar, es por ejemplo los cambios dramáticos que se han hecho a la Constitución el año 2008, entre el periodo de la Asamblea Constituyente y el nuevo texto, que ha habido una comisión en el Parlamento, una comisión pactada a la cabeza del vicepresidente, que con principales operadores políticos de la derecha han hecho aproximadamente un 25% de cambios al texto constitucional. Claro, la gente tiene un problema. El rato de ir a votar, el 2009, no ha leído la nueva Constitución. Entonces mucha gente afirma que es una Constitución para el cambio, pero en realidad lo que se ha hecho es transformaciones, que se han hecho concesiones a los sectores conservadores, y es más, se han puesto candados muy fuertes, muy precisos al proyecto indígena popular. Un ejemplo claro es el golpe de Estado que se le está dando al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al tema de debate de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas que están impugnando los pueblos indígenas. Bien, vamos a ir entonces por partes. Hablaba el presidente Morales, ha hablado a lo largo, el mensaje ha sido, estamos desenvolviéndonos ahora los bolivianos en una economía sólida. Nuestra economía está fortalecida desde hace 9 años y el país va viento en popa. Somos el segundo país, en algún momento se habló, el segundo país en crecimiento según datos de la CEPAL, Gustavo. Así es, y no solamente datos de la CEPAL, de Naciones Unidas, del mismo Fondo Monetario Internacional. Los datos económicos que da el presidente son innegables, no se los puede ocultar. Hay bases sólidas como el PIB, como el ahorro interno, las cuentas de los bolivianos en los bancos, las reservas internacionales que están bordeando los 15.000 millones, y el crecimiento sostenible desde que somos gobierno, que el 2006, bueno, casi 2007 en realidad, se obtuvo por primera vez un superávit en lo que fue la economía nacional, que tiene diferentes factores, obviamente, que no son tampoco ajenos al quehacer de hoy día, ¿no? Porque esos factores también estuvieron presentes durante muchos otros gobiernos hacia atrás, ¿no? Empezando de la dictadura de Banzer, sí estuvieron presentes, pero no se realizó la tarea, si se quiere, muy bien hecha. Por lo tanto, esos datos son innegables, ¿no? En lo que va de la economía, el crecimiento este año se prevé un 6%, segundo crecimiento en la América, sostenible también durante muchos años, ¿no? Y lo que te permite es hacer esta redistribución más social de la riqueza, de los ingresos, digamos, no podía uno hablar todavía de una riqueza del país, de los ingresos sobre todo, ¿no? Porque, bueno, para nosotros 15.000 millones es un logro genial, ¿no? Pero si vemos en el contexto mundial, una empresa tiene 4 veces más que nuestro Estado. Muchas veces, ¿no? Exactamente, empresas transnacionales, son muy desarrolladas. Pero para nosotros es un logro muy grande, ¿no? El poder tener esto y no salir como se hacía hace mucho tiempo, cada año a pedir y estirar la mano por la famosa balanza de pagos que existía, que era nada menos que recibir plata para pagar los aguinaldos de fin de año, ¿no? Entonces, si vemos en la parte económica y el desarrollo que se ha dado, en la inversión que se ha dado en ese ámbito a partir de las carreteras, etcétera, es incontrastable. O sea, nadie podría decir que no es así. Lo tienen que aceptar los rojos, los verdes y los azules también. Eso es un hecho, ¿no? Y más adelante seguro vamos a poder aclarar lo que Manuel planteaba, como que es un gobierno totalmente antiindigenista, etcétera, ¿no? Vamos a y con datos claro, más claros, porque a la comisión que hacías referencia, Manuel, en el Congreso, fui parte de esa comisión, ¿no? Entonces puedo hablar desde adentro, no desde los periódicos. Bien, Manuel, economía sólida, dice el presidente, evidente es, porque no podemos
negar los bolivianos, que hay una economía distinta, por lo menos, ¿no? Sí. Distinta en el sentido de que se ve mucho circulante, es por eso que inclusive hasta las propias autoridades han retirado dinero, ¿no es cierto?, del mercado, ¿no?, del gasto. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Economía sólida en Bolivia? No, es un chiste. El problema es el enfoque que tú utilizas, ¿no? Evidentemente en economía tú puedes lanzar algunos datos, como lo hace el gobierno, ¿no?, a través de sus informes. Pero es importante que nosotros hagamos un análisis propio y que tomemos en cuenta el conjunto de datos y que los podamos interpretar. Yo te diría que Bolivia sigue siendo un país pobre, ¿no?, en términos generales, ¿no? Y como dice Gustavo, evidentemente nuestra economía es muy pequeña, muy pequeña, tal vez una de las más pequeñas de la región. En estos 8 años no hemos logrado ser dueños de nuestra propia producción, ni hemos transformado la matriz productiva. Eso es evidente, ¿no? Por otro lado, ¿desde cuándo hay cierto despegue de nuestra economía, ¿no? Desde el tema de las reservas internacionales de gas, el tema de la capitalización, ¿no?, de YPFB, porque ahí entraron las empresas transnacionales, buscaron más petróleo y se empezó a explotar de manera mucho más sistemática el gas. Podríamos decir que de ahí empieza un poco el incremento de algunos ingresos, y que obviamente eso se ha mantenido en una curva ascendente hasta el día de hoy. Pero ¿qué produce Bolivia? ¿Qué cosas nuevas producimos los bolivianos o el Estado boliviano desde hace 10, 15 años atrás? Prácticamente en términos estratégicos nada. No producimos, el Estado no produce ni vacas, ni soya, ¿no? La producción de minerales en Huanuni y otras empresas como Colquiri no se compara a lo que se producía antes con la minería nacionalizada. No podemos decir que la producción de gas es una producción propia, porque está encargada a las empresas transnacionales, que son las que hacen el proceso real de la producción. Y lo que se ha hecho es mejorar las condiciones del pago de la renta petrolera, ¿no?, tener un ingreso extraordinario. Entonces yo te puedo decir que Bolivia sigue teniendo un Estado custodio de los recursos naturales a favor de un actor que viene de afuera, que son las empresas transnacionales. Es tan dramática la situación del país que podemos constatar que el tema de la dependencia se ha agudizado en este gobierno. La dependencia incluso alimentaria del país. Te voy a poner un ejemplo, Lorena. De 3 marraquetas que se producen en Bolivia, una se produce con harina boliviana, otra marraqueta se produce con harina argentina y la otra con harina norteamericana. 2/3 del pan que comen los bolivianos están relacionados a una dependencia productiva del exterior. Esa situación es dramática, porque el momento en que no podamos comprarle a la Argentina, como ya sucedió, y que Estados Unidos no quiera vendernos pan, ¿no?, harina y trigo, entonces estamos en una situación de vulnerabilidad. Entonces el tema productivo es relativo, ¿no? Ahora, se habla de un incremento de las exportaciones, por ejemplo. ¿Qué se exporta en Bolivia? Gas, minerales y los productos no tradicionales que sobre todo tienen que ver con la agroindustria, ¿no? La agroindustria cruceña, que produce el 70% de los alimentos y que es un gran exportador de soya transgénica, que es un gran exportador de azúcar y ahora de carne de vaca. Por lo tanto, esos factores no están en manos del gobierno, no están en manos del movimiento campesino indígena originario, sino de un sector extranjero empresarial. En Bolivia hay 3 millones de hectáreas sembradas en este momento, Lorena. 1 millón está en manos de los pequeños propietarios, campesinos, indígenas, etc. 2 millones de hectáreas están en manos de empresarios. Y de estos 2 millones, 1 millón de hectáreas está en manos de extranjeros. Y esto está demostrado en varias investigaciones que se han realizado. ¿Quiénes son esos extranjeros? Brasileros soyeros, argentinos soyeros, los menonitas, los japoneses, incluso hay rusos y una serie de otros empresarios que están en Santa Cruz. Por lo tanto, podríamos decir que el motor de la economía
si hacemos un análisis económico, el sector productivo en el país son las transnacionales, hablaremos de las 44 empresas que están en el sector petrolero, San Cristóbal, las grandes empresas transnacionales en la minería y los empresarios del sector de los agronegocios cruceños. ¿Dónde está el Estado como sector productivo? ¿Dónde está el Estado que va a poder garantizar de manera sostenible la independencia del país y la economía del país? Por eso es que yo afirmo que estamos viviendo una situación más bien económicamente dramática. Bolivia sigue, y eso Gustavo no me lo va a dejar mentir, Bolivia sigue dentro de una matriz, de un rol que la División Internacional del Trabajo nos ha puesto. Bolivia no ha dejado de ser productor de materias primas y seguimos importando productos y bienes elaborados, seguimos importando maquinaria, seguimos importando incluso servicios, etcétera. El día en que el gobierno de Evo Morales rompa esa matriz, rompa ese rol asignado de ser país productor de materias primas, ese día yo voy a creer en este gobierno, en este proceso, y voy a decir, sí, económicamente somos más independientes, pero el día de hoy dependemos de un modelo que sigue siendo neoliberal y de una renta petrolera y de los precios altos a nivel internacional de las materias primas. Aguinaldo en la renta dignidad, dice el presidente Gustavo. Sí, pero antes permíteme hacer unas aclaraciones a lo que decía. Por supuesto, Manuel. Manuel, ¿no? Porque si no, lo que queda en el tintero dice que es lo cierto. Entonces vamos a discutirlo un poco. A ver, yo no sé si Manuel nos está planteando en realidad que debíamos marchar hacia una economía estatizada, ¿no? Porque no, pero nada. A partir de que nos dice que el Estado no hace soya, el Estado no hace vacas, ¿no es cierto? Bueno, esa es una parte para nosotros, tanto a la empresa libre, al pequeño ganadero, o sea, a la iniciativa particular, ¿no es cierto? Ahora, es innegable el tema de la harina, por ejemplo, si hablamos de la harina de trigo, obviamente, ¿no? Si bien hoy 1/3 del pan que comemos es boliviano, ¿sí? Años atrás ni 1/3 era boliviano. O sea, la producción de trigo nacional se está triplicando en este periodo. O sea, no es una cosa que se la ha dejado fuera. Ahora, eso es, no te puedes meter como Estado también ya a sembrar trigo, a hacer soya, a tener vacas. O sea, eso es una economía estatizada que ya hemos visto que ha tenido un profundo fracaso, rotundo fracaso, donde se la ha aplicado. Y estar en ese tema me suena a querer seguir viviendo colgado del año 60 y la Guerra Fría. O sea, no la cuajo yo, ¿no? Si bien es verdad, aquí nadie va a negar, seguimos siendo dependientes de la exportación de la materia prima, lo sabemos, ¿no es cierto? Un Estado tampoco, Manuel, se vuelve industrializado de la noche a la mañana. Además que debemos considerar un tema muy álgido, si tú quieres, en lo que debemos considerar de una industrialización. O sea, vamos a hacer una industrialización de la materia prima o vamos a hacer una industrialización para la materia prima, que es diferente. Es un concepto muy diferente y tú obviamente lo sabes. Entonces, si vamos a entrar en eso, en cualquiera de las dos, para empezar, ¿sí?, nos va a llevar un tiempo que lo hemos perdido como Estado, desde el periodo republicano, más en el periodo neoliberal, ¿sí? Porque la poca incidencia en la economía del Estado que se estaba teniendo a través de las cortes, por ejemplo, Corte Paz, Corte Cruz, la fábrica, la PIL, que era nuestra, ¿no es cierto? Había textiles, la ILBO, etcétera. Justamente uno de los que es candidato lo ha vendido, pues. Entonces había que empezar de cero, ¿sí? Y se está empezando de cero. Se está empezando en un proceso, yo ni siquiera lo llamaría de industrialización, pero para andar en el ritmo de industrializar la materia prima, en este caso, que es hidrocarburos, por ejemplo. También en un proceso de industrializar la materia prima
que es los minerales, que estamos haciendo funcionar la planta de Carachipampa después de que la inauguraron con bombos y platillos y nunca la encendieron, después de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos industrializando la materia prima. Ahora, habríamos de hacernos más bien la tarea de industrializar para la materia prima, que es diferente. ¿Ah? Entonces, en este ámbito, le doy la razón a Manuel cuando dice no se ha cambiado todavía la matriz productiva del país. Tiene absoluta razón, eso no lo vamos a ocultar, ni tampoco nos vamos a automentir, porque el que se automiente ya no va ni al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, porque se lo va a autocreer también. Entonces, este tema sí es así. Ahora, yendo a lo que tú decías del aguinaldo para la renta dignidad, ¿no? Al nivel del crecimiento que se está obteniendo, ¿no? Aparte de usar obviamente el dinero, aparte de invertir en algunas cosas como carreteras, etcétera, en una inversión que hoy va a bordear la inversión pública, 6.000 millones de dólares. Cuando nuestro tope ha sido siempre una vez que debíamos hacer fiesta, habíamos logrado invertir 600. O sea, hoy vamos a invertir 6.000 millones de dólares en la inversión pública. Entonces, aparte de eso, como hay un ingreso, ¿está bien? De acuerdo al precio alto, lo que quieran, de las materias primas, hay que redistribuir. Y el sector vulnerable, si se quiere, es el sector de la tercera edad. Que tiene una renta dignidad, sí, pero que sí se puede y alcanza, lo dan los datos, las cifras que nos da el ministro de Hacienda, de Economía, que podemos dar ese tercer sueldo, 13º sueldo, en realidad, el sueldo número 13, a todas las personas que reciben la renta dignidad, que son todos los ancianos, en realidad, del país. 150 bolivianos, ¿no? En el caso de unos y 200 en el caso de otros, ¿no? Los que tienen una... Esto sí te suena, ¿esta es la parte pensión que te sonó a campaña, Gustavo, o cuál es la parte que te suena a campaña? Sí, en realidad. Esta es la parte que te suena a campaña. No. Sí, pero me parece interesante que se lo haga en campaña o en no campaña, ¿sabes? Bueno, porque de todas maneras. cuando no tienes pan, no importa que sea duro, que sea cauca o que sea cuernito, pan es pan. Es verdad también. Manuel, ¿qué dices? Dos cositas. El aguinaldo en la sí. renta dignidad. Antes de entrar a eso, ¿no? Claro, eso es lo asombroso de lo que dice Gustavo, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene el Estado plurinacional de la producción? El gobierno tiene dos facetas, ¿no? En una dice que tiene que producir el sector privado, ¿no? Ahí siguen siendo neoliberales y capitalistas puros. Pero por otro lado tenemos lo de San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado se está entrando a producir azúcar. Un azúcar que nutritivamente, y tú lo sabes, Lorena, es igual a cero, ¿no? Que no resuelve temas de alimentación de la población de calidad, sino que resuelve el tema de un anhelo que tenía el Departamento de la Paz. Seguramente, pero sobre todo va a entrar a competir al sector privado, ¿no? Aparte de producir azúcar, en producir biodiesel para la exportación, ¿no? O sea, alcohol. Entonces, ¿cuál es la concepción del Estado plurinacional que tiene sobre la producción? Es incoherente todavía. Ahora, en esa incoherencia, en esa miopía de mirar de manera capitalista y tradicional los actores económicos, yo decía, este Estado no produce nada, no produce soya, no produce vaca. ¿Acaso no puede producir trigo el actual Estado con las tierras fiscales que tiene? ¿Acaso no le puede obligar a la Cámara Agropecuaria del Oriente, a la CAO, que está produciendo soya transgénica a diestra y siniestra, de que una parte, por lo menos en compensación a la subvención al diésel que les da a los empresarios cruceños, de que una parte obligatoriamente pueda sembrar trigo? ¿O acaso no se puede hacer cooperativas con los campesinos para producir trigo? O sea, el tema es dramático cuando el gobierno deja que sea el sujeto económico tradicional, empresa privada, el que resuelva los problemas del país, y eso es grave. Ahora, en el tema de este aguinaldo, yo también veo varias incoherencias, ¿no? Mira, la historia de la renta dignidad es la historia del bono sol, ¿no? O sea, estamos hablando que
cuando se da la capitalización en 1994-95, el gobierno del MNR, capitalizador, privatizador, de manera muy habilosa, para que no aparezca como una capitalización pura y dura, inventaron el famoso bono sol. Bono sol, sí. ¿No? O sea que una parte de las utilidades se iba a destinar a los mayores de 65 años con un pago anual, y que los que no cobraban durante 5 años iba a ir a un fondo de capitalización colectiva. Ese fue la trampita, el ganchito que nos metieron, ¿no? Para hacernos creer que la capitalización además era humana, era social, estaba destinada a este sector. Bueno, el bono sol se siguió pagando hasta el 2005, hasta que llegue Evo Morales. Y luego el gobierno actual ha continuado con la política del bono sol, solo que le ha cambiado el nombre, le ha puesto bono dignidad, ¿no? Renta dignidad, sí. O renta dignidad, ¿no? Hace unos meses atrás los jubilados han pedido un doble aguinaldo, ¿no? A sus rentas, en fin. Y de manera muy dura, muy insensible, el ministro de Hacienda les negó junto al presidente la posibilidad. Pero ahora, como estamos en campaña, hay la posibilidad del 13º sueldo. Entonces ahí vemos cómo los gobernantes utilizan esa parte que no es humana, ¿no? De intentar electoralmente resolver un problema que lo podrían haber resuelto hace meses si tuvieran un pensamiento mucho más solidario con la gente de la tercera edad. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo veo de fondo, no? Te voy a dar algunos datitos. La renta dignidad más o menos abarca a 880.000 personas. Y el gobierno destina 2.600 millones aproximadamente, ¿no? Sin embargo, este es un tema al que le puede dar un 13º sueldo, en fin, no hay problema, ¿no? Porque el gobierno tiene algunos recursos, aunque te cuento que para pagar la renta dignidad, el gobierno a través de un decreto le ha sacado recursos al fondo indígena originario de los pueblos campesinos afros, le ha sacado un porcentaje para pagar la renta. Ahí te das cuenta que el gobierno realmente no tiene una visión productiva del proceso, porque le quita a los que podrían ser sectores productivos, a los indígenas campesinos originarios, para pagar un bono, una prebenda, que viene en la matriz neoliberal, ¿no? En esa concepción, solo que ahora la renta de dignidad ya no está siendo pagada para esconder la capitalización, sino para mantener el modelo rentista, que sigue siendo neoliberal, pero ya no es privatizador, sino es asistencialista, prebendalista. Son 222.000 las personas que viven de una renta de jubilación, pero ya no son los 2.600 millones los que intervienen como en la renta dignidad, sino que el aporte del Estado supera los 6.200 millones. ¿Qué significa esto, no? Que si el gobierno fuera humano y quisiera resolver los problemas de las personas de la tercera edad, debería entrar a los temas de fondo. Y el tema de fondo es que hay un montón de personas que han trabajado en este país, que han dejado sus pulmones por este país y que no reciben una buena renta, ¿no? Y tampoco el gobierno, por eso decía que no se ha atacado los temas estructurales, y no creo que se haga en los siguientes años, si sigue este gobierno, tampoco se ha atacado el tema estructural de los trabajadores rurales que trabajan desde que son muy niños, desde los 10 años ahora, seguramente legalmente van a trabajar, hasta que envejecen, y que nunca han obtenido ninguna renta. Por eso yo digo, este no es un gobierno indígena, porque ni siquiera precautela a los ancianos campesinos indígenas con, no un bono dignidad, que es una medida prebendal neoliberal, sino con un seguro social de jubilación para un sector completamente informal. Manuel, cortándote un poquito, ¿en qué medida los últimos datos del INE han dado el porcentaje de cuántos indígenas son en Bolivia? Es una situación dramática, ¿no? El año 2001, en la pregunta del censo, se preguntaba cuál era la autoidentificación de los pueblos indígenas. ¿Y cuántos se autoidentifican como indígenas? Mayores de 15 años, el 62%, ¿no? Y desde el 2001 se habló que los indígenas, campesinos, en fin, eran una mayoría del 62%. E incluso se justificaba un gobierno indígena, ¿no?, por ser mayoritario. Pero eso es para las elecciones del 2005.
Sí, ahora con los datos del censo del 2012, la población mayor de 15 años que se ha autoidentificado como indígena ha bajado al 33%, no, al 42%, al 41.7% para ser más exactos. ¿Qué significa eso? Que en Bolivia incluso las identidades están cambiando, ya no hay mayoría indígena en Bolivia. Por lo tanto, para mí, ya no hay necesidad tampoco de un gobierno indígena que hable a nombre de las mayorías. Bueno, ahí estamos. Yo en realidad no estoy entendiendo muy bien la posición de Manuel. Nos está hablando de que somos un Estado rentista, que seguimos siendo un Estado rentista, y sin embargo nos propone una renta tipo jubilación de los compañeros campesinos. Es que no es renta eso. No, está bien, lo entiendo. Es un sistema de seguridad social. Sí, está bien. Es un sistema de seguridad social. Primero nos preguntaremos si vamos a hacer la fiesta de 15 de la hija, ¿de dónde sacamos para el vestido y de dónde sacamos para la torta? ¿Sí? Porque si no tengo, no hago la fiesta. Es así de simple. No, yo creo que hablar de, tal vez en contradicción ideológica que se tenga o de posición política con el MAS, o sea, no te da derecho, honestamente, a lucubrar ideas que son totalmente idealizables. ¿Sí? Totalmente idealizables. Primero, desde el fundamento de decir que el bono sol es la continuidad, que la renta dignidad es la continuidad del bono sol, no es verdad. El bono sol tenía un tiempo de caducidad, ¿cierto? Tenía una fuente de financiamiento, ¿sí? Y por si no te acuerdas, se supone que teníamos $1000 y tantos de nuestras acciones cada boliviano, que yo no sé dónde estará, para empezar. ¿Ah? Entonces, es otra fuente de financiamiento, ¿sí? Y el gasto, si bien se instaura un segundo aguinaldo, es a la producción, es un premio a la producción, al sector productivo. O sea, todos los que hoy están trabajando. Es verdad, hay gente que ha dado su vida, sus años de trabajo, etcétera, ¿no? En un periodo, ¿sí? Y es verdad también que todo ese ahorro y demás de esa gente lo han vaciado en los fondos de pensiones. ¿Ah? Y esa no es culpa de este gobierno. ¿Ah? Y eso se mantuvo, ¿no? Entonces, el tratar de pensar en este tipo de cosas que no tiene pues un sustento ni una base económica, Manuel, tú lo sabes, tú haces economía o lees economía, ¿no? O sea, no puedes tratar de ser empleado público y tener a tus 8 hijos comprándoles zapatos Adidas. No puedes, ya, simplemente no puedes. Habrá gente que sí pueda, pero ese empleado público no lo va a poder hacer. Entonces, tenemos que ser más serios, digamos, en las posiciones. Y como Manuel nos dice, esto demuestra que como ya no somos la mayoría indígenas en el país, no hay necesidad de que un indígena sea el presidente. Ok, supongo que querrá que don Juan del Ganado, que no es indígena, sea presidente. Tal vez él sí haga las cosas que nosotros no las estamos haciendo. O tal vez volvamos al mismo punto de partida. No sé, ¿cuál es la posición en realidad? Yo creo que las posiciones deben ser claras, porque hablar de una cosa es como estar hablando de fútbol y luego decir que usemos raquetas. Eso no podemos hacer, eso es tenis. Entonces, seamos más concretos. En el tema de la energía, se prevé que en un periodo más alcancemos hasta el 2020, ¿no? Sí, en realidad hay un plan que es cero mechero, ¿no? Sí. Que se ha estado llegando con energía hasta las comunidades más alejadas, etcétera. Que lo ha mencionado el presidente. Ya casi el altiplano está casi en su totalidad electrificado, ¿no? Se está llegando a esos lados y se prevé tener un ahorro hasta el 2025, cumplir el 95%. ¿Por qué no hablamos de un 100%? Porque hay algunas cosas ya muy lejos, 2, 3 casas, donde es una locura hacer todo un tendido eléctrico, digamos, para comunidades tan pequeñas. No, digamos 2 casas, que sí o no. Claro, ni siquiera comunidades. Ni siquiera una comunidad, ¿no? Entonces,
Pero bueno, se cubre un 95%, se estima tener 1000 megabytes de excedente eléctrico, de electricidad. Con la visión de exportar. Sí, que nos permitiría exportar hacia bueno, los países que se quieran comprarlo. Sobre todo Brasil, ¿no? Sí, sobre el todo norte Brasil. argentino también. El norte argentino. ¿No? Entonces hay una propuesta de ir construyendo este tipo de cosas. Lo interesante no solamente es, y algo que no escuché ayer, no solamente es el tema de la electricidad, sino también el tema con el que estás llegando con el gas domiciliario a los bolivianos. Esa fue una propuesta, el gas para los bolivianos en primer lugar. Y hoy se está llegando ya en la paz, ¿no? Y en la reducción de la pobreza también, porque hasta finales del 2015, mediados del 2016, se prevé tener en las ciudades, sobre todo en todo el país, 100% de cobertura en agua potable y alcantarillado. Hay datos que han quedado casi cortos en el discurso, ¿no? Que podríamos discutirlos. El proyecto Mi Agua 1, el Agua 2, el Agua 3 ha llegado a todas las comunidades que hoy están ya gozando. Entonces podemos hablar de esto. Y estos son índices, obviamente, que se toman en cuenta para ver la erradicación de la extrema pobreza y de la pobreza como tal. La pobreza es muy complicado decir hasta el 230 o el 240 vamos a eliminar la pobreza del país. Yo no lo veo tan fácil. Grandes países no han podido eliminar la pobreza, pero sí la extrema pobreza la puedes eliminar. Manuel, ¿qué me dices tú? Bolivia electrificada en un 95% hasta el 2020. Sí, me parece interesante, eso es obligación del Estado hacerlo, ¿no? Así es. El gran problema es que hay que tener mucho cuidado con los megaproyectos, ¿no? Sobre todo en la cuenca amazónica, que hemos visto lo de Brasil, ¿no? Lo de las represas. Claro, ¿no? Del agua les están produciendo electricidad, ¿no? A un costo ambiental insostenible y con consecuencias dramáticas que las vamos a volver a vivir en la próxima época de lluvias, con el estancamiento de las aguas de los ríos, ¿no? Ahora, aparte de ese problema, yo quería un poquito tratar lo que dice Gustavo, ¿no? Evidentemente en Bolivia ya no hay mayoría indígena. Ahora hay minorías que están peleando por participar en el Estado y por tener una representación. Sigue habiendo, pues, Gustavo, un sujeto histórico que es mayoritario, que no es Juan del Granado, sino que son los trabajadores. No estoy hablando de los obreros. Estoy hablando de todas las personas que vivimos de nuestro salario, los trabajadores, que producimos y que generamos la riqueza de este país. Yo creo que esa es la gran mayoría, y esa gran mayoría necesita tener un presidente o una presidenta que nos pueda dar respuestas a estos problemas. Ahora, en el tema que tú decías, ¿no? Yo reivindico a los trabajadores campesinos, ¿no? Creo que lo dan todo por el país, son el sector más pobre, son juzgados en una informalidad terrible y ellos nunca van a tener un seguro de vejez. Y no estoy hablando de ser rentistas ni prebendalistas con ellos, porque su trabajo les debería garantizar un sistema de seguridad social. Y el resto de los trabajadores no es que recibimos dádivas del gobierno, sino que nos jubilamos porque dejamos nuestros pulmones en beneficio del país, trabajando una X cantidad de tiempo. Entonces no nos hace ningún favor, son platas de los trabajadores los que levantan el sistema de seguridad social. Por eso pienso que el gobierno, si te das cuenta por los temas que estamos tocando, ¿no? Es fácil asumir un discurso, ¿no?, de cambio, es fácil decir soy indígena. Lo difícil está volverlo realidad, ¿no?, en temas estructurales. Llevar el gas a todo lado me parece que es factible, tenemos ese recurso. Generar energía eléctrica a través del gas me parece también una manera de darle un buen uso, pero lo grave está en no aprovechar las otras formas de energía que tiene nuestro país. Por ejemplo, la energía eólica, ¿no? Tenemos zonas donde el viento es potencialmente generador de electricidad, pero tenemos una gran dependencia. El gobierno ha abierto una planta de energía eólica para producir electricidad, cuando podríamos estarlo haciendo en todos los lugares donde se pueda desarrollar esta nueva tecnología. ¿Cuál es el problema?
que somos dependientes y son recursos muy caros en términos de el monopolio que tienen las empresas transnacionales, por ejemplo los alemanes, ¿no? Que nos podrían dar una solución a ese problema. Finalmente, volviendo también al tema de energía, también hay un sector privado que está produciendo hoy en día energía eléctrica en Bolivia, que es el caso, por ejemplo, de Aguay, que es un nuevo ingenio azucarero en Santa Cruz, por Chané, y que del bagazo está produciendo energía eléctrica para su propia planta y para venderle a ENDE. Entonces, el tema de la energía eléctrica se puede hacer desde cooperativas, desde muchas formas se puede encarar. Y yo creo que es una obligación del gobierno que tiene el terminar de dar estos servicios a la población. Bien, vamos a hacer otra pausa en el programa. Estamos conversando y van saliendo los temas a propósito del discurso del presidente el 6 de agosto. Ya quisiéramos tocar lo próximo, que lo otro que ha dicho el presidente respecto al tema de energía y alimentos. Cortito, por favor. Mira, el tema de alimentos es un tema muy grande. Lo que yo quiero indicar es lo siguiente, ¿no? La Argentina y Brasil juntos producen alimentos para 400 millones de habitantes. Bolivia está produciendo alimentos para 10 millones y hay un sector empresarial, ¿no?, que está exportando alimentos, pero que es un sector empresarial extranjero, que tiene que ver con la soya transgénica. Para que la gente entienda bien clarito, ¿no? Cualquier producto transgénico, especialmente la soya, RR, con random, es la presencia del imperialismo norteamericano en Bolivia, porque los productos transgénicos es la avanzada biotecnológica del gobierno norteamericano, ¿no? Por lo tanto, toda la soya transgénica, el 98% que hay en Bolivia, responde a un modelo empresarial e imperialista que tiene que ver con las transnacionales. Bolivia tiene sembrado 3 millones de hectáreas, se han deforestado 8 millones de hectáreas. El vicepresidente, desde hace muchos meses atrás, cuando ha sellado su alianza con la oligarquía cruceña, ha reiterado la necesidad de ampliar la frontera agrícola. ¿Frontera agrícola para quién? ¿Para los campesinos o para los empresarios? Manuel, cortito, porque al final el presidente también dijo, estamos en época no de confrontación, son tiempos de reconciliación. Mira, el tema de las carreteras es la primera inversión estatal, departamental y municipal. Puede que beneficie a muchos sectores, ¿no? Pero nuevamente estamos cayendo en un error, ¿no? Estamos invirtiendo en infraestructura, ¿no?, pero no en el aspecto productivo, ¿no? El porcentaje que va destinado, por ejemplo, a la producción, como puede ser turismo y demás, es bajísimo a nivel departamental. Entonces no estamos encarando el tema productivo, seguimos dentro de la matriz, ¿no? Y finalmente los corredores bioceánicos van a beneficiar a otros, Gustavo, querámoslo, ¿no?, así nomás de clarito. Van a pasar por aquí mercaderías que van a ser más importantes que los proyectos productivos que podamos desarrollar. Como podríamos convertirnos hasta en un país de servicios, ¿ah? Claro, yo te he dicho, tenemos un Estado custodio de los intereses transnacionales y extranjeros, ¿no? Sobre el tema de que estamos ya no estamos en momentos de confrontación, debemos reconciliarnos los bolivianos. No le entiendo eso, ¿no? Porque el gobierno divide organizaciones, es altamente insultativo, está dando un golpe de Estado al Tribunal Constitucional Plurinacional y habla de que debemos darnos besos y abrazarnos. A mí me parece que es parte de un discurso distraccionista, ¿no? Gracias, Manuel Morales, muchas gracias por participar esta noche. Hablando varios minutos de lo que expresó el presidente Evo Morales este 6 de agosto, habló de varias cosas, pero estas son las más sustanciales, las más importantes. Conmigo será hasta el próximo domingo en otra edición de Lo que queda del día. Buenas noches.